del estado de Texas, de la ciudad de Houston. Entonces, estamos viviendo en este mundo de incertidumbre, en este mundo de problema, en este mundo de confusión, en este mundo aún de palabras hirientes, en este mundo que te hace sentir que no eres, que no vales, que no tienes un propósito en esta vida. Pero cuando uno lee la Biblia y lee especialmente en Efesios capítulo 1, ahí también Dios, digamos que contrarresta o ayuda para esa confusión que los cristianos puedan tener. ¿Quién soy? No, pues me dicen que no soy nada. Bueno, la Biblia habla y Dios nos señala de las grandes bendiciones que tenemos y quién somos en Cristo Jesús. Hay bendición, hay poder, hay tantas cosas positivas cuando estamos en Cristo. ¿Y quiénes somos? Ya hemos hablado acerca de lo especial que cada cristiano es cuando leemos allí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que habla que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y habla de cómo somos un pueblo, una comunidad, personas especiales de parte de nuestro Dios. Y hemos venido hablando esa misma idea, hemos venido estudiando esa misma noción de cómo cuando uno hace esto y viene a Cristo y confía en Cristo y viene a Dios, hay muchas bendiciones de parte de Dios. Empezando por Efesios capítulo 1, que dice, hay poder en Cristo. Y ese mismo poder que tenía Cristo está aún también en nosotros. Ese mismo poder que está en Cristo aún está en nosotros. La petición de Pablo para este pueblo de cristianos en la ciudad de Éfeso era la siguiente. Ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 16, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice de la siguiente manera, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones. Y vuelve a decir el apóstol Pablo, si seguimos leyendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Entonces, aquí lo que quería Pablo era de que ellos supieran cuál era la esperanza que ellos tenían. Sí, vivimos bajo protesta, vivimos bajo dificultades, vivimos bajo la pandemia, bajo toda esta situación que se estaba viviendo aún en esos tiempos, puesto que la enfermedad ha estado siempre y muchos han muerto de enfermedades. Aún bajo estas situaciones, necesidades, problemas, situaciones difíciles de la vida del ser humano, dice que Él desea que los cristianos se den cuenta de la esperanza con la cual han sido llamados, y dice, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia de los santos. Sí, nosotros como cristianos tenemos una herencia. Aún podemos decir, no, mi papá no me dejó nada, no, hombre, puros deudas, puros problemas, puras dificultades, no, hombre, no se preocupó por mí, no tengo ni nada, ni cómo empezar. Bueno, aún que los padres o personas aquí terrenales no nos dejaron una herencia física y material, Dios tiene una herencia espiritual para todos, dice, los santos. Y Pablo quería que los cristianos en ese momento, en esa ciudad, creyeran esto, que la fe de ellos fuera profunda, que fuera arraigada en Cristo, para que así cualquier cosa que les sucediera pudieran decir, sabes que yo tengo una herencia, tengo algo mejor que lo que está aquí, tengo una esperanza mejor de lo que está aquí. Cuando no hay esperanza no hay nada.
Cuando no hay esperanza, no hay nada. Es como cuando uno está jugando un deporte y luego se ve que no hay esperanza para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tiran la toalla. No, hombre, yo no juego, no, hombre, yo no, porque no hay esperanza. Pero cuando hay algo de esperanza, entonces se ponen a practicar, se ponen a hacer mejor las cosas para poder lograr el éxito. El cristiano, que diga uno, no, hombre, no hay esperanza, no, hombre, el cielo, no, capaz que no existe, capaz que ni existe Dios. Ya se te está yendo la esperanza. Y los cristianos en ese momento, los cristianos en ese instante, en esa ciudad de Éfeso, pues estaban también con la tentación de distraerse, ¿no? De distraerse como estamos nosotros también, con la misma tentación de distraernos de los problemas. Vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo. Aún hay en el canal de YouTube la sección o la categoría de las noticias. Y si uno va allí, va a ver de todo. Va a ver de estas protestas que se están sucediendo. ¿Qué sucedió ayer en la noche acá en el downtown, en Houston? ¿Qué sucedió? Hubo varios, 100 personas fueron arrestadas aquí en Houston ayer en la noche porque andaban haciendo su show, su protesta. Estaban destruyendo cosas, estaban encendiendo carros de la policía, estaban haciendo tantas cosas. Y a lo mejor uno no lo vio hasta hoy y entonces uno dice, ¿qué pasó, verdad? ¿Cómo no lo vi? Pero no solamente está en Houston todo esto, también están en Atlanta, en Los Ángeles, está en Minneapolis, por lo que sucedió ahí en esa ciudad de Minneapolis, que mataron a esta persona, George Floyd. Pero todo esto es en el mundo en el que vivimos. Bien, nos dice la palabra de Dios, nos dice en Romanos en el capítulo 8, cómo este cuerpo de uno mismo, el espíritu uno mismo, ¿verdad?, que tiene, está gimiendo, ¿sí? El mundo entero también gime, ¿sí? Está sufriendo. Todo esto se veía en esos tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Todo esto es parte del ciclo del mundo. Mientras estemos aquí, vamos a seguir escuchando estas noticias. Y ahorita es la pandemia, después es lo que le sucedió a esta persona, George Floyd, el negrito, después va a haber otra cosa, y después otra cosa, y así nunca vamos a terminar. Por eso, Pablo les dice a los cristianos ahí en esa ciudad de Éfeso, enfóquense de lo que realmente tienen ustedes como cristianos. Y tú tienes algo muy grande, tienes esperanza de decir, esto no es todo. Esto de lo que estoy viendo alrededor mío, del sufrimiento, de las protestas, de las dificultades, de la pandemia, de la virus, esto no es todo. Hay esperanza de algo mucho mejor. Hay esperanza de algo mucho mejor. No realmente o necesariamente aquí en la tierra, puesto que esta tierra, como volvemos a repetir en Romanos 8, dice que este mundo está bajo gemidos, está bajo sufrimiento. No una esperanza terrenal, sino una esperanza espiritual. Años atrás, cuando estaba sucediendo, hablando de George Floyd, ¿por qué hay mucha protesta? ¿Por qué hay muchos negritos haciendo sus protestas con violencia? ¿Por qué? ¿Por qué muchos negritos están protestando violentamente? Porque años atrás sabemos qué les sucedió a ellos, a sus antepasados. A sus antepasados sabemos que muchos de ellos eran esclavos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Especialmente en la parte sur, ahí en Georgia, Atlanta, Georgia, Mississippi, toda esa parte sur de Estados Unidos, Florida. Muchos de los negritos eran esclavos por muchos años. De hecho, según la historia de Estados Unidos, la parte norte de Estados Unidos se liberó, o sea, fue más como liberal, ¿verdad?, que dejaron que los negritos tuvieran libertades. Pero la parte sur, por muchos años, tenía esclavos. Entonces fueron tratados mal. Y ahora, dicen ellos, es mi oportunidad de vengarme de las autoridades. Claro, muchos sí son bandidos, ¿verdad? Como sabemos, sí son bandidos, son personas que les gusta el crimen, les gusta hacer daño, pero
de ahí viene todo, de esa raíz. Y es una esperanza, el vengarte es una esperanza muy corta. Te da algo de esperanza, el vengarte, te da algo de esperanza, pero es muy corta. No es una esperanza válida, no es una esperanza que realmente te llega al cielo. De hecho, te saca del cielo, ¿sí? Te saca del cielo. Muy importante todo esto, ¿sí? Te da algo de esperanza, pero no la esperanza bíblica, no la que queremos nosotros tener. Por eso los cristianos, a pesar de todo esto, vemos que hay algo mejor para nosotros. Versículo 19. ¿Y cuál? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es lo que el apóstol Pablo quería que los cristianos entendieran, supieran, que había poder en Dios. Y ese mismo poder que opera, él mismo, Dios, dice, versículo 20, operó en Cristo. Dios Todopoderoso, ese mismo poder operó en Cristo, como una cadenita, operó en Cristo. ¿De qué forma operó? ¿Cómo supimos que tenía poder? Dice, resucitó de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares del cielo, y puso bajo él su autoridad, la puso en su señorío, dice la palabra de Dios, y sobre todo nombre que se nombra. La clave aquí para nosotros es en el versículo 23. Como uno puede decir, ¿y a mí qué? ¿En qué me ayuda esto? Bueno, ese mismo poder que operó en Cristo está en nosotros. Uno dice, no soy nada. No, sí eres, tienes poder. Sí tienes a Dios, tienes todo. Puedes tú tener esperanza, tener seguridad en Cristo. Tienes cosas que muchas de las veces uno se olvida por tanta cosa que hay. Tanto, como les digo, protesta, dificultad en la que estamos viviendo. La naturaleza de Dios, su poder se lo dio a Cristo. Cristo se lo da también a nosotros. Por eso cuando uno está en esta situación, uno dice, Dios, resucítame. ¿Quién necesita una resurrección? ¿Quién necesita una resurrección? La resurrección la necesita alguien que realmente espera y anhela tener algo mejor. Esa es la persona que necesita una resurrección. Es como la frase que usamos muchas veces que decimos, trágame tierra. ¿Cuándo es cuando decimos trágame tierra? O sea, es decir, que me quiero morir, no quiero estar aquí, no quiero que me vean, estoy tan avergonzado, en otras palabras, que no quiero estar en este momento. Bueno, son frasecitas que se usan dependiendo de la situación. Pero cuando decimos, necesito una resurrección, necesito que alguien me reviva, es porque queremos algo mejor. Y el cristiano tiene y puede tener eso mejor en Cristo. En Cristo es lo que nosotros consideramos como las riquezas de las promesas de Él. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? El hijo pródigo, sabemos que él dijo, nada, es que dame el dinero, papá. Dame el dinero y yo quiero hacer lo que yo quiera. Dame mi herencia para poder hacer lo que yo quiera. Él fue, gastó su dinero, y después dijo, ¿y ahora? Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Se acordó, le entró la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que hay algo mejor. Le entró la esperanza, que hay algo mejor, que en el mundo en el que vivía, que estaba trabajando con los marranitos, por decirlo así, con los marranitos, el oink oink, no era todo para él. Y muchas de las veces cuando nosotros pensamos y nos quedamos ahí como que eso es todo para mí, es cuando llega el problema.
Pero cuando decimos, hay algo mejor, algo Dios tiene para mí, algo mejor, ¿sí? Es, por ejemplo, el niño que está en 4º grado, que va para 5º grado, o el 5º para 6º, o el de 2º para 3º. Hay algo mejor. Vas a ir creciendo, vas a ir mejorando. Esa es la vida. Así debe de ser. No te quedes estancado. No digas, no, yo ya soy 4th grader. Yo ya siempre voy a ser 4th grader. Yo ya siempre me voy a quedar ahí siempre. No, porque si dices eso, ¿qué va a pasar? Ya no vas a estudiar, vas a vivir de tal forma que realmente ya no te va a importar. Pero si uno dice, y ya el siguiente año voy a hacer que 5º grado, ya voy a estar en 5º grado, hay algo en ti, hay algo en nosotros mismos como seres humanos que nos prepara, nos llena o nos ponemos un switch de ser mejores. En este caso, los niños, estudiantes que saben que van a ir al siguiente año, se van a preparar mentalmente para hacer lo mejor en ese grado. Ya van a ir creciendo. Entonces aquí es muy importante no estancarnos por lo que está sucediendo alrededor nuestro, no estancarnos, decir, ¿qué tiene Dios para mí? Algo mejor, una esperanza mejor. Los cristianos en ese momento en Éfeso, ellos estaban también, había los que se les llamaban los celotes, ¿sí? Los celotes era un grupo de protesta, ¿sí? Un grupo de protesta, que ellos tenían el celo de cierta ciudadanía que iban y protestaban, peleaban, hacían sus guerras, ¿no? Guerrillas. Eran los celotes, así se les llamaba. Hoy hay protestas, hay aquellos que se llenan de ese celo, de celo bueno, ¿no? De celo de por mi honra, por mi patria, por mi equipo, ¿verdad? Se llenan de ese celo. ¿Pero es todo? ¿Será que ahí es todo lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos? ¿Qué es lo que trae tu deseo? ¿Qué es el celo que sientes? ¿Cuál es el celo que sientes dentro y que tú dices, yo vivo y yo muero por esto? Bueno, los que están protestando ahorita tienen esa visión corta, que dicen, yo voy y peleo contra las autoridades para que las autoridades me hagan caso. Al grado de que 100 personas en la cárcel en una noche, al grado de encender la estación de policías en una noche, al grado de ir y romper y vandalizar muchas cosas. Bueno, digamos, ese es el celo de ellos, pero es muy corto. ¿Cuál es el celo tuyo que lo que te deja, digamos, te da ímpetu, te da fuerza para seguir adelante? ¿Cuál es? ¿Será corto lo que traes dentro? ¿Será corto o es trascendental? Va más allá. Y aquí el ánimo de Pablo para los hermanos ahí en Éfeso era que fuera trascendental, que fuera más allá que aquí, más allá de lo que uno pueda ver, porque andamos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Queremos tener la fe, los anteojos, como hemos dicho siempre, los anteojos, pero de la fe. ¿Sí? Los anteojos de la fe. Puede ser, quiero jugar Roblox y quiero ser el mejor del Roblox. Puede ser eso, tu celo, tu interés. Yo quiero ser el mejor jugador del mundo, del celular. Bueno, puede ser ese el deseo, pero queremos un mejor deseo. Decir, ¿tendré celular? ¿No tendré celular? Pero no importa. Yo sé que en el cielo va a haber muchos celulares. En el cielo Dios se va a encargar de hacerme reír, de tener yo mismo la felicidad. O sea, en el cielo va a haber mejor cosas. Y así, se te pierde o no se te pierde, te lo roban o no te lo roban, se te cae, te quiebra o no se te quiebra, estás tranquilo. Y eso es la esperanza que los cristianos ahí en Éfeso estaban trabajando por tener. Es un trabajo, no es de la noche a la mañana, no es algo que ya inmediatamente, es con el tiempo, ¿sí? Por eso queremos animarnos y con eso terminamos,
Por eso queremos animarnos como los cristianos en ese lugar en Éfeso se animaron. Ellos mismos se animaron. ¿Qué es un ánimo? Son palabras que te hacen sentir que puedes seguir adelante. Ahí en Efesios capítulo 6 dice: sean fuertes en el Señor y en el poder de su gloria. Sean fuertes en el Señor y en el poder de su gloria. Y ahí se me viene a la mente este personaje, Caleb. Caleb a los 40 años dijo: vamos a pelear y vamos a ir y vamos a conquistar. Eso fue en el pueblo de Israel hace muchos años atrás. Pero no hubo pleito, no hubo guerra en ese momento porque Dios no lo permitió. Pero después, a los 80 años, tenía 80 años Caleb, y dijo: vayamos y peleemos. La pregunta es: ¿quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la fuerza para seguir con ese mismo espíritu? Chocarrero no, o peleonero tampoco, con ese mismo espíritu de ganar por Dios, de estar con Dios, de hacer cosas por Dios. ¿Quién le dio ese espíritu? Dios. ¿Quién nos pone en nosotros ese anhelo, esa esperanza, esa seguridad de tener las fuerzas para seguir adelante? ¿Quién? Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8, 23 en adelante: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayor es aquel que está en nosotros que está en el mundo, dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 5. Mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. ¿Y quién está en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso queremos animarnos con estas palabras para seguir confiando en Dios, confiando que Él puede ayudarnos. Si hay alguien, como les digo, y siempre queremos terminar con esta idea de la oración a nuestro Dios, si hay alguien que quiere la oración de la iglesia, quiere el ánimo, vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar un himno de invitación para que así nosotros podamos también animarnos juntos como los primeros cristianos que se animaron, confiando en el poder de Dios. Número 189, número 189, 189. Ese himno, me acuerdo que hace muchos años también se cantaba, ¿verdad? En muchas partes, aún en las iglesias bautistas se empezó a cantar ahí, de hecho, y de ahí se vino acá a la iglesia de Cristo. Pero ese himno tiene muy buen mensaje, tiene un mensaje en el cual sabemos que si uno lo canta con ese entendimiento, sabiendo que es para Dios, obvio, pero lo canta con el entendimiento de que hay poder en la sangre de Cristo, va a haber mucho ánimo para nosotros. Número 189, si lo tenemos, cantemos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, igual poder en la sangre que Él
tan solo